Hola queridos amigos, todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya llegando al final de esta jornada de lecciones que nos han ayudado a tener más conciencia de lo que significa ser discípulos. Al final de cuentas, ese fue el mandato de Dios, hacer discípulos. Y si no tenemos una clara comprensión de eso, entonces nosotros podemos hasta perdernos en el camino. Estamos en la lección número 11 y el título de la lección es Discipulando líderes espirituales. Estamos una vez más en la compañía de los comentarios del pastor Everon Donato, quien es director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor, una vez más. Gracias, pastor. También está con nosotros el pastor Emilio Abdala, quien es estudioso de esos temas del discipulado, inclusive escribió un libro sobre ese tema de haciendo amigos. Y creo que estamos gozando de sus comentarios. Bienvenido. Ok, amigos, es un placer estar aquí. También vamos a iniciar, como todas las ocasiones, haciendo una oración. Pastor Everon, haga la oración, por favor. Muchas gracias, Señor, porque cada vez que nos encontramos aquí para estudiar la lección de la escuela sabática, somos bendecidos por tu presencia. Envía una vez más tu Espíritu Santo y habla a nuestros corazones en nombre de Jesús. Amén. Amén. Un padre frustrado comentaba con otro padre acerca de la educación de sus hijos y decía: yo doy lo mejor que puedo a mis hijos y los matriculé en la mejor escuela, están en el mejor lugar para vivir, nunca faltó nada para ellos, no hay motivos para que se rebelen contra mí porque yo siempre estoy en la casa, presente, siempre les aconsejo y les reprendo cuando tengo que reprenderlos, los llevé a la iglesia desde temprana edad, pero hoy ellos están perdidos en el mundo. ¿Qué ocurrió con todo eso? Te veo a ti, decía el otro padre, que todos tus hijos están en la iglesia. ¿Cómo hiciste para que eso ocurriera? El otro padre respondió: yo no hice nada extraordinario, diferente a lo que tú hiciste. Apenas hice dos cosas. Cada día en mi casa había el culto familiar y todos los días y todo el tiempo les enseñé a tener su propio encuentro con Dios cada mañana. La experiencia con Dios es un asunto que no solamente se refiere a actividades en la iglesia, es mucho más, es intimidad con Dios. El enfoque de la lección de esta semana es entender que el discipulado no es una comisión para algunos, es un llamado para todos. Y Dios siempre coloca en nuestros cuidados personas a las cuales vamos a cuidar y de las cuales vamos a dar cuenta a Dios. Pero, ¿qué es el discipulado? Ese será el tema que estudiaremos en esta ocasión. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos entonces a la lección de esta ocasión. Habla sobre discipular líderes, preparando líderes, levantando personas. Como Jesús tuvo 12 discípulos, no escogió 100, 200. Tenía que comenzar con un grupo menor. ¿Cómo es que Él hizo para poder elegir a algunos y despreciar a otros? ¿Será que Jesús tuvo algunos preferidos? ¿Cuál fue el criterio que Jesús usó para elegir a aquellos discípulos y qué hizo antes de elegirlos? Pero, en primer lugar, Jesús tenía muchos discípulos. Havia mais de 120 discípulos. Havia um grupo especial de mulheres que o seguia também. E havia outros discípulos que não o seguia de maneira espacial. Es decir, en el espacio, ¿no? Sim. Pero havia um momento quando ele necessitava de um liderazgo especial. Concentrarse en un grupo específico. Sim. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós temos aqui o processo de seleção. Hechos, ou Lucas, ¿no? Capítulo 6, versos 12 hasta 16. Pero penso que poderei solamente o verso 12 hasta 13.
Ujú. Vamos a leer entonces Lucas 6, 12 hasta 12 13. y 13. Sí. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando y orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó de apóstoles. Entonces él pasó toda la noche en oración y ahora él escogió un grupo especial de apóstoles, mensajeros especiales. Mira, todos eran discípulos, pero Eso quiere decir que Jesús tenía muchos discípulos, que no solamente los discípulos fueron aquellos 12, ¿no? sí, Sino muchos más, inclusive mujeres que seguían a Jesús. Ahora, él dice que tiene 12 apóstoles, no todos son apóstoles. mientras todo apóstolo necesita ser un discípulo, nem todo discípulo Es un llega apóstolo. a ser un apóstolo. Apóstolo era una función especial Para un tiempo para especial. um tempo de liderazgo. E agora ele escolheu os 12 discípulos e los enviou a um serviço especial. Talvez 7 de eles eram pescadores, alguns poucos, um grupo anônimo. Se ele pudo escolher a este grupo de homens, ele pode escolher a muitos de nós outros hoje também. Mas o ponto mais importante aqui em Lucas 6 está depois do verso 20 hasta o verso 49. Há aqui o que é conhecido por el Sermão de la Montanha. Esse sermão são as características, o caráter piedoso que todos os discípulos tinham que ter para o serviço de Jesus. Então, nossa atitude frente às circunstâncias, ao mundo, nossa atitude para com Deus. E, finalmente, nessa formação desse liderazgo especial, em Lucas, em el capítulo 16, ele les concede, Lucas 16, em versos 7 hasta 14, ele les concede o poder do Espírito. O poder do Espírito. Agora, o Espírito não atua em um vazio. Ele necessita um corpo. Muitos han orado, oh Espírito, venha e convença o mundo. Pero, assim como o Hijo necessitou de um corpo, também o Espírito necessita de um corpo para falar ao mundo. E este corpo são seus discípulos hoje. Então, essa preparação é muito importante em el processo de escogimiento, De escoger a aquellos que serán de selección de los discípulos. discípulos. Disposición, humildad. Por eso la mayoría fueron así pescadores, ¿no? Y es que... Y una cosa que yo podría añadir es que, mire, Cristo trabajó con la multitud. En la multitud Cristo atendió, en la multitud Cristo aconsejó, Cristo curó, Cristo estuvo con ellos, pero con un grupo menor de personas, Cristo se reprodució su ministerio. Él su reprodujo liderazgo. su ministerio. ¿Sí? Así que de esta manera podemos verificar que con las multitudes nosotros podemos motivar, traer un mensaje general, pero el liderazgo debemos hacer con pocas personas. Eso es discipulado también, pastor. Sim, o processo de discipulado iniciava maiormente em las massas. E o objetivo é trazer as pessoas das massas para uma intimidade com Jesus. Então, havia o grupo dos 12, depois havia os 3 e finalmente havia um que era mais íntimo ainda de Jesus. Ajá, y esta es una responsabilidad espiritual, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, nosotros no trabajamos con personas que saben mucho de marketing o que tienen conocimiento de administración. Si se trajera a la iglesia sería una bendición y estamos pensando traer esos talentos para la iglesia, pero en las cosas de Dios no cuenta. Hasta puede ser, pero tiene que tener características estas que tuvo la Biblia, de gente humilde, que se sepa vaciar de sí mismo para llenarse del poder de Dios. Son cosas así. Líderes espirituales son usados en iglesias espirituales.
Vamos ahora a la otra pregunta lógica ahora. ¿Qué significa realmente hacer discípulos? Ese es un asunto que muchos de nosotros todavía estamos necesitando ampliar en nuestra mente. Verdade, pastor, porque, mire, a vezes confundimos a ser discípulos com transmissão de informação. E damos um estudo bíblico, por exemplo, para uma persona, uma série completa de estudos bíblicos, e então pensamos assim: nossa tarefa se cumpriu. Ou seja, hicimos um discípulo porque todo o conhecimento que ele necessitava, passamos para ele. E não é verdade isso, pastor. Em realidade, há um contraste aqui. Mire, o discipulado involucra conhecimento? Sim, involucra conhecimento. Pero não é solamente isso. O discipulado é vivência, pastor. Assim que um discipulador deve convivir com seu discípulo, deve ter uma experiência relacional com seu discípulo, interpersonal com seu discípulo. Ou seja, tem que transferir para esta pessoa valores morais, conhecimento, por supuesto, pero também de sua própria experiência com Deus. É uma caminata onde dois estão caminhando juntos, com mais experiência, outro com menos experiência, pero está compartindo com o outro de sua vida cristiana. Ahora, mi preocupación y la pregunta de mucha gente es, ¿los programas ayudan en el discipulado? Los proyectos que hacemos, por ejemplo, un curso bíblico avanzado, es para discipular personas. ¿Será que programas, proyectos ayudan en el discipulado? ¿O es la esencia del discipulado? Porque si no es pasar información también, ¿no? Sí, yo creo que el programa puede ayudar de alguna manera en el proceso de transmisión cognitiva, transmisión de información. Pero la experiencia práctica, ela es dada en el día a día, discipulador junto con discípulo, los dos caminando para tener una experiencia mayor con Dios. Ahora, ¿cuál es la meta principal, pastor? Solamente para cerrar el pensamiento. La meta principal es que ese discípulo crezca en tres dimensiones principales de la vida. Un discípulo verdadero necesita crecer en tres dimensiones. La primera es una vida de comunión intensa con Dios, verdadera con Dios. La segunda dimensión es la dimensión relacional. Él necesita relacionarse con su semejante, con las otras personas de la iglesia y también con su vecindario, con sus amigos, colegas de trabajo, etc. Entonces, él necesita ser una persona de relación. Y en tercer lugar, el discípulo necesita ser una persona de misión. O sea, él también sabe que tiene una misión de salvar personas. Entonces, se relaciona con Dios, se relaciona bien con los demás y tiene una misión para cumplir. Ahora, sí. mi pregunta es, bueno, en realidad un profesor de escuela sabática, un líder de grupo pequeño, es la persona, él va a llevar a esa persona a ser un discípulo. Porque aquí yo veo, por ejemplo, en 1 Corintios 3, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento espiritual lo da Dios. Eso quiere decir que el discipulador es una persona que anima a hacer algo. Es un instrumento. Es un instrumento que impulsa, que como el papá que está allí recordándole al hijo, haz esto. Pero si él no lo hace, si él no tiene su culto, el culto familiar no va a ayudar, no lo va a salvar, ¿no? Era un líder de grupo pequeño. Entonces, por ejemplo, la reunión del grupo pequeño es una inspiración, es una cosa buena, pero si esa persona no tiene intimidad con Dios a solas, puede ser que tampoco nos sirva de mucho, ¿no? Una iglesia puede ser desobediente a la gran comisión si ela solamente se preocupa en ir o en enseñar, pero não tem nenhuma preocupação em levar esse discípulo ao bautismo. Ou então pode ser desobediente se o bautismo é a fase final do processo de fazer discípulos. Há que também ensinar, assim que o ensino, tanto a enseñanza vem antes quanto depois do bautismo. Entonces uno no deja de ser discipulador cuando se bautiza, ¿no? Hay un camino que todavía hay que recorrer. La iglesia contribuye con sus proyectos. Hay un ciclo a percorrer, ¿no? Hay un ciclo a recorrer, pero no es el proceso final. Él sigue creciendo hasta que Jesús venga, ¿no?
crecimiento no para. Sí. Y Dios va dando eso con una experiencia personal y la iglesia, los discipuladores, trabajan, como dijo el pastor Evero, en ese camino. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar este tema del discipulado, ayudando a otros a crecer espiritualmente, discipulando personas? Una cosa que podemos tomar como decisión y blanco es siempre ore por alguien. Siempre ore por alguien. Podemos también, en segundo lugar, animar a otros a tener comunión con Dios. Papás animando a sus hijos. ¿Ya oraste hoy? ¿Ya estudiaste tu Biblia hoy? No ser displicentes con un asunto. Un profesor de escuela sabática con sus líderes, un líder de grupo pequeño, tiene que animar a sus miembros a tener prácticas espirituales personales. Este es un trabajo realmente permanente en todos los líderes. Y en tercer lugar, lleve a otros para cumplir una misión. No haga que él se quede solo en aquella comunión con Dios, sino que cumpla una misión. ¿Cuál es tu misión? No, yo no sé hacer eso, yo no sé dar estudios bíblicos. Entonces hay alguna otra forma. Tiene que haber alguna misión según los dones, ¿no es así? Cada uno tiene sus dones espirituales y en ese sentido debemos caminar. Es la única manera de crecer espiritualmente. Son los principales catalizadores del crecimiento espiritual. Tiene que ver con comunión y relación y misión. Vamos ahora a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Ahora, ¿qué como resultado de la lección? ¿Cuál va a ser nuestra visión ahora? Hay un doble compromiso, tener comunión con Dios todos los días y tener una misión. ¿Cómo vamos a lograr esto? Ayudar a otros y a nosotros mismos, porque no es una tarea solo de otros, es mía. Es mi desafío de cada día, leer la Biblia, orar cada mañana, separar un tiempo valioso para eso. Pero no podemos olvidarnos de cumplir nuestra misión. ¿Cuál es tu misión? Vamos a orar para que Dios te bendiga. Y bendición, la mayor bendición no es dándote algo, sino colocando en tu corazón comunión y una misión. Vamos a orar por eso. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite que cada uno de nosotros podamos tener cada día comunión contigo y también podamos tener una misión para desarrollar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.